Gloria a Dios. Estamos desarrollando lo que son los fundamentos de la vida cristiana. Hemos llegado al cuarto tema, que es la iglesia, como un recordatorio o recordando los fundamentos que debemos de tener y conocer. El primer fundamento en la vida cristiana es a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey. El segundo fundamento que todo cristiano debe tener es que tenemos que aprender a vivir dentro de la voluntad de Dios. El tercer fundamento es el ser transformados día a día en un adorador. El cuarto fundamento es la vida de iglesia o la iglesia. En este tema nos hemos quedado, vamos a abarcar un poco más en cuanto a este tema. Y hoy vamos a desarrollar la iglesia como un legado de Dios. La iglesia, un legado de Dios. Vámonos a Colosenses capítulo 1. Quiero que abra su Biblia. Colosenses capítulo 1. Vamos a compartir la lectura del versículo 15 al 23. Cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a compartir en forma antifonal esta lectura. La iglesia, un legado de Dios. La iglesia, un legado de Dios. No hay nada en esta tierra que lleve la firma de Dios más claro que su iglesia. Y vamos a ver lo que es la iglesia como un legado de Dios, no como una institución, sino como el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo venga a Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para resultarnos santos y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, gracias, porque nos has dado este legado que comenzó en la cruz y que se extendió a un puñado de hombres, y que ahora, Señor, son miles, son millones, hombres que han entendido el mensaje, hombres que forman parte de tu cuerpo, que es la iglesia. Queremos, Padre, vivir dentro de este legado. Queremos, Padre, ser portavoces, ser mensajeros del legado de la iglesia, que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, a quien se debe toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús pedimos tu dirección para la meditación y explicación de tu palabra. En Cristo Jesús te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. La iglesia como un legado de Dios. Una de las cosas que tiene que marcar su vida, hermano, es el hecho de saber que usted y yo somos iglesia. Soy iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la obra de Cristo en la cruz, y nuestra vida depende de Él. Soy iglesia. Somos el resultado de la obra de Cristo en la cruz, y mi vida
depende de Él. Cuando llegamos a tener este sencillo concepto, hermano, nuestra vida es embargada por la presencia del Espíritu Santo. Aprender a depender de Él significa despojarnos de toda confianza humana, despojarnos de toda fuerza humana o todo recurso humano y aprender a descansar completamente en Él. Obviamente este es un proceso gradual que usted va a ir descubriendo en la medida que se vaya entregando al Señor. Juan el Bautista define cómo debería ser la vida cristiana. Cuando Juan el Bautista estaba en su ministerio proclamando a Cristo, cuando vio a Cristo dijo unas palabras muy trascendentales. Cuando dijo él, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese proceso de transición, esa transformación, hermano, es lo que se da en la vida de iglesia, es lo que se da cuando usted descubre qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia. Ahora, ¿cómo ven los hombres la iglesia? La ven como un negocio. ¿Cómo ve Dios a la iglesia? La ve una iglesia gloriosa. Ese cambio de visión, hermano, nos va a dar a nosotros una perspectiva eterna. Y cambiamos de ser una institución religiosa a ser el legado de Dios, el legado de la sangre, de la cruz, el legado de la obra, de la muerte de Cristo en la cruz. Y ese legado, hermano, se perpetuará por toda la eternidad. La iglesia es la que va a proclamar las verdades de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Cristo. Dice el texto que acabamos de leer. Cristo es la imagen del Dios invisible. La iglesia tiene que proclamar esta verdad. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, la iglesia tiene que entender que en Él fueron creadas todas las cosas. Ojo, si Dios creó todas las cosas, Él va a sustentar todas las cosas. Y la iglesia tiene que perpetuar estos valores. Primero, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo sostiene todas las cosas. Cuando usted y yo entendemos esto, descansamos en el poder de Dios. Nuestra confianza se fortalece en Él. Ya no hay desesperanza, ya no hay desosiego, simplemente hay una visión, hay una gloria venidera que la esperamos recibir. Pero dice más adelante, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que usted ve le pertenece a Dios. El hombre se ha hecho dueño de lo que no le pertenece. Es más, su vida misma no le pertenece. El hombre ha hecho de su vida un desastre. ¿Y cuándo comienza ese desastre? Cuando yo me aparto de Dios. Comienzo a ver otras cosas, comienzo a aprender otras cosas, comienzo a aprender a practicar otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Y esto, hermano, se traduce en fracaso, en muerte. El hombre cree que es dueño de su vida y de su destino. Es más, traza su propia teología, traza su propia idea de quién es Dios y hace el final y describe el final de sus vidas, ignorando por completo lo que dice la palabra. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
todo es de Dios. Cuando usted entiende esto, hermano, empezamos a levantarnos como iglesia. Y la iglesia es la que va a proclamar, la que va a declarar estas verdades. Pero primero tiene que creerlas, tiene que saborearlas, tiene que disfrutarlas. Su vida le pertenece a Dios. Y si nuestra vida le pertenece a Dios, dejemos que Dios la conduzca, dejemos que Dios la adorne, dejemos que Dios la embellezca. Porque mi vida se embellece cuando está en la mano de Dios. Y en ese proceso de embellecimiento hay dolor. Y dolor. De hecho, todos los que estamos aquí hemos conocido lo que es el dolor. Pero en ese dolor vemos la mano del alfarero. En ese dolor vemos la mano poderosa de Dios dando forma. ¿Sabe por qué? Porque Él me está preparando para la verdadera vida. Esta vida que tenemos aquí es un sueño, ¿no? Y cuando despertamos en la vida eterna. Ahora, nuestro transitar, nuestro peregrinar en esta vida debe, hermano, de servirnos simplemente para moldearnos en lo que Dios quiere. En la Biblia se nos muestra, hermano, la clase de hombres que Dios está forjando. En la Biblia vamos a encontrar la clase de hombres que Dios va a forjar. Y estos son los que van a cumplir su propósito eterno. Lo que la Biblia llama los vencedores. ¿Quién es un vencedor? No es el fuerte, no, es el que se mantiene firme. ¿Quién es un vencedor? El que está firme. ¿Quién es un vencedor? Paradójicamente, un vencedor es aquel que sabe o entiende que es débil. Un vencedor es aquel, hermano, que cae pero se levanta. Un vencedor es aquel que ha aprendido a amar y a perdonar. Un vencedor es aquel que, a pesar de todos los rigores de la vida y de todo lo que le está pasando, sigue adelante, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué características tiene este vencedor? Génesis capítulo 1, versículo 26, nos habla de las características que tienen los miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, Dios tenía una visión de la iglesia y tiene una visión de los que forman parte de su iglesia. La Biblia lo llama los vencedores, pero ¿cuáles son las características? Génesis capítulo 1, versículo 26. Léalo, hermano. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta no era una figura poética, no era una figura idealista, no, hermano, era el plan de Dios, y este plan no ha cambiado. Esta es la idea que Dios tiene de quiénes son los miembros de su iglesia. Esta es la idea que Dios tiene de quiénes son, de quiénes van a formar su iglesia. ¿Quiénes van a formar su iglesia? Hombres que están siendo hechos a imagen y semejanza de Él. Dios va a forjar su imagen en usted. ¿Por qué? Porque, hermano, es el estándar que Dios ha establecido. Es el estándar que Dios ha establecido para formar parte de su iglesia. Y, hermano, este no es el producto de la intervención humana. Es algo propio de Dios. Miren lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Dios, a través de la iglesia, está haciendo hombres y mujeres. Dios está haciendo hombres experimentados en quebranto, hombres que conocen la luz, pero también que conocen las tinieblas, pero también conocen la luz, hombres que conocen el dolor, pero también conocen a Cristo. Dios está formando hombres, dice: hagamos al hombre, no para que viva a su manera, no para que haga lo que quiera, no para que piense
y decida hacer con su vida lo que quiera. No, hagamos al hombre con un propósito. Y ese propósito comenzaba con hacerlo a su imagen. Los atributos de la personalidad de Dios iban a ser vaciados, iban a ser derramados en este hombre. Dios está poniendo algo divino en el corazón de cada uno de nosotros. Dios está forjando eso divino. No lo estropeemos, no lo hagamos a un lado, porque esos valores, esos principios son los que verdaderamente definen mi identidad. Mi identidad pasa por la imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra carácter, conforme a nuestra semejanza. Mire, Dios no nos iba a hacer diferente a Él. Mire qué privilegio más grande. Dios iba a forjar su iglesia, iba a darle su identidad, y el modelo que iba a tomar era Él mismo. Esto nos separa del montón. Esto nos separa, hermano, del montón. Y esto quiero que lo entienda. Dios tiene un propósito especial en usted. Primero es hacernos a su imagen, tener las características propias de nuestro Creador, porque solo así podemos adorar a Dios. Hemos sido hechos de la misma naturaleza, de la misma sustancia de nuestro Creador. Menos que eso no sirve. Dios no iba a perder el tiempo en hacer a alguien parecido a Él, no. Dios no iba a hacer a alguien que a lo lejos o que tuviera algo de Él, no. Iba a tener la imagen y semejanza. ¿Y se iba a expresar en qué? En la autoridad, en el señorío. Dice, y señoré sobre toda la creación de Dios. ¿Cuándo es que el hombre perdió el señorío? ¿Cuándo es que el hombre perdió el control? Cuando decidió tomar sus propias decisiones. Y esto es bien grave, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros perdemos el control? ¿Cuándo es que perdemos nuestra identidad? Cuando toma sus propias decisiones. Y tenemos que aprender algo en esta vida, ¿no? Dios es el que va a dirigir su vida. Dios es el que va a poner ideas en su mente, va a poner palabras en su corazón. No tome sus propias decisiones. Cuando Adán y Eva tomaron sus propias decisiones, ocurrió lo que no tenía que haber ocurrido. Entró el pecado y reinó. Y hasta ahorita, hermano, estamos sufriendo los efectos de esas decisiones. La iglesia, hermano, siendo a imagen y semejanza de Dios, es la expresión de la gloria, el poder y la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que ser la expresión de la gloria, del poder y de la voluntad de Dios. Esa es la misión. Para eso Dios nos ha puesto aquí, para que expresemos su gloria, para que expresemos su poder y para que podamos expresar su voluntad. No es para que vivamos para nosotros, tenemos que vivir para Él. La religión es lo opuesto a la iglesia. Y en la religión, hermano, el hombre encontró su plenitud. En la religión el hombre se sintió cómodo porque llegó a entender que podía estar agarrado de la mano de Dios y podía estar agarrado de la mano del mundo. La religión, hermano, engañó al hombre, le mostró un camino equivocado. Hablaba de Dios, pero ese camino no llevaba a Dios. La historia de la religión es una historia nefasta, una historia dolorosa, en la cual, hermano, mucha gente fue engañada. En los primeros 100 años del cristianismo, hermano, vemos pues cómo la comunidad cristiana empezó a crecer. En su inauguración
3,000 personas llegaron. En su segunda intervención se agregaron 5,000.